Es vergonzoso admitirlo, pero mi arma divina es mucho más fuerte que yo. Capitulazo. Esa es la mejor forma de definir al último capítulo de God's Apocalypse. Y no porque haya habido mucha acción como los capítulos anteriores, sino porque concretó el desarrollo de probablemente el mejor personaje de todo el spin-off. Pero sin alargar más, vamos al resumen. El capítulo comienza mostrándonos unos quejidos bajo una sombría noche, los cuales pertenecían a un guerrero, el cual se encontraba temblando en el suelo, implorando aterrorizado que no se acerque a él. Y al que se estaba dirigiendo no era otro que nuestro querido Shinigami, que se acercaba caminando con una aura monstruosa y aterradora, con su rostro completamente serio y vacío, acercándose a este desdichado sujeto, el cual tembloroso y de forma patética le suplica que le perdone la vida a un silencioso e imperturbable Shinigami, el cual tranquilamente le recuerda que, como le explicó hace un momento, él ya había muerto. Ante esto, el rostro del hombre se tiñe del más absoluto miedo. Shinigami aclara que si su yo actual llega a morir, no habría cielo, infierno o reencarnación esperando. Simplemente su alma sería completamente aniquilada, y con un rostro furioso le dice que luche contra él, si acaso desea evitar ese cruel destino, que despierte su alma y se enfrente sin miedo a la muerte personificada, si es que este acaso de verdad era un guerrero. Este tembloroso se levantaría empuñando su espada y con un grito se prepararía para atacar, pero con un frío y desinteresado movimiento de su mano, Shinigami destrozaría y borraría de la existencia el alma de aquel guerrero, mirando con un rostro aburrido su propia mano, comentando cómo esto resultó ser solo otro fracaso. Intimidar a debiluchos como ese no era la idea de una pelea que él deseaba, algo curioso e irónico la verdad, llegando a entender cómo se sintió aquel guerrero que desafió por primera vez hace tiempo atrás. Además, comenta para sí mismo en la soledad del bosque, incluso en las ocasiones donde encuentre un oponente digno, al ser solamente humanos y por ende frágiles, antes de que siquiera pueda llegar a disfrutar su combate, estos llegan a su límite. El rostro completamente serio y silencioso de Shinigami no reflejaba su dilema interno, de quién era aquel que debía enfrentar ahora para saciar su deseo. Yendo a un plano y tiempo diferentes entre rayos y montañas, vemos una imponente figura de un ser desconocido sobre el cadáver de lo que parece ser un dragón, ser que posee una mirada fría y con instintos asesinos, que recuerda el diseño de cierto dios que ya participó en Apocalypse, el cual de forma grosera dice quién rayos es y qué quiere. Y Shinigami, nervioso pero a la vez sonriente, sabe dentro de su mismo ser que aquel que se encuentra frente a él es un dios indudablemente muy poderoso, pero que no posee un nombre. Este finalmente soltando su petición de enfrentarse contra él, recibiendo un puñetazo directo en el rostro siendo estampado violentamente, como en un futuro le haría en Madayo en el mismísimo infierno. Y a pesar de tener su cuerpo completamente dañado por el poder de ese puñetazo y por el desprecio que éste le mostraba, él sabía que esto era lo que verdaderamente deseaba. Mientras este dios desconocido se alejaba sin darle peso a lo que acababa de hacer, Shinigami tenía planes muy diferentes, aferrándose con todo de sí al pie de este, al encontrar por fin la pelea que tanto deseaba. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde entonces? ¿Algunos días? ¿Un par de meses? Dentro de ese inigualable escenario, Shinigami ya había evolucionado un sinnúmero de veces y su oponente, de igual modo en medio de la batalla, también había evolucionado. Ese momento para la muerte, a pesar de todo el daño que había recibido, solo podía sentir felicidad plena, si tan solo aquel momento pudiera durar para siempre. Pero para pesar del Shinigami, ese hermoso momento para él llegaría a su fin, ya que muy a su pesar, el cuerpo de su rival había llegado a su límite, reconociendo que fue bastante divertido. A su vez que el Shinigami desesperadamente empieza a correr directamente hacia ya que ni siquiera le había preguntado su nombre, mientras desaparecería de la existencia, Shinigami reconociéndolo como un fuerte guerrero. Volviendo a la arena de combate tras el feroz ataque de Enmadayo, Shinigami se pregunta si alguien como él podría siquiera llegar algún día a comprenderlo, un dios mediocre como él siendo capaz de pelear contra un dios tan poderoso como el rey del inframundo. Llegando a una conclusión, la cual sería dice mientras su arma divina aparece furtivamente tras Enmadayo. La sorpresa invade las gradas mientras el arma divina del Shinigami se prepara para dar un devastador ataque, pero no cualquier ataque, sino que la técnica asesina del Shinigami. Y ante esto, con un rostro completamente furioso, Enmadayo, con otro rápido movimiento desestabiliza nuevamente a esta arma divina, ya que esta técnica que había visto incontables veces a lo largo de este combate, a este punto no representaba ninguna amenaza para el
rey del inframundo, o al menos eso parecía, ya que una mancha de sangre caería al piso, y no solo una, sino que varias de ellas, las cuales brotarían de los ojos y nariz de Enmadayo, el cual se vería agotado. El escenario presente era completamente sorprendente e incierto. Enmadayo, a pesar de no recibir el golpe, ¿se encontraba sangrando? En las gradas, Hermes se sobresalta, diciendo que es imposible lo que está presenciando, ya que había descubierto el verdadero objetivo que tenía ese hombre. Shinigami comentando que él lo había superado, lo cual no le sorprende, ya que al fin y al cabo, la técnica de guadaña liberada por su tesoro divino está muy por encima de la suya, tanto en poder como en velocidad. Ares, como siempre, sorprendido, ya que no sabía de qué estaba hablando este tipo. Pero Shinigami empieza a explicar que su tesoro divino había luchado con él una infinidad de veces, haciendo que ambos evolucionen mutuamente, como maestro y rival. Lo cual implica que todas las técnicas que puede usar el Shinigami, de mismo modo podrán ser utilizadas por su tesoro divino, con un poder y velocidad mayor. Lo cual resulta un poco vergonzoso de admitir, pero su compañero, su tesoro sagrado, es más fuerte que él. Zeus concentrado explica que esto es un poco preocupante, y Hermes lo afirma, ya que aunque el Shinigami sea el que haya recibido mucho más daño, el gran cerebro de Enmadayo, que era utilizado para controlar las células de su armadura y responder al sinfín de ataques del Shinigami, finalmente había alcanzado su límite. Bueno, eso fue todo el video, espero que les haya gustado, dejen su opinión en comentarios. Y díganme qué les pareció este capítulo y la ronda en general. ¿Podríamos decir ya que esta es la mejor pelea de Gods Apocalypse? ¿O hay aún alguna otra mejor? Y más importante, ¿qué opinan del personaje de Shinigami? Ya que personalmente lo considero el personaje mejor escrito de Apocalypse y quizás, tenga su propio video individual, si es que ustedes quieren. Sin nada más que decir, comenten, denle like y suscríbanse. Adiós.